Martín, contanos cómo se está trabajando desde la Dirección Nacional de Migraciones, fundamentalmente en el tema inmigrantes o migrantes y el tema de la trata, ¿no? En este país se sabe que existe una oferta importante del tema prostitución, fundamentalmente de migrantes de República Dominicana y de otros países como Paraguay y Perú, y bueno, esto podría de alguna manera evitarse. Sí, bueno, mira, hay muchísimas acciones que se encararon. Muchas acciones tienen que ver con la capacitación de nuestro personal. O sea, un desafío importante de nuestra gestión es el lograr quebrar antiguos moldes o estructuras mentales, sobre todo no en los jóvenes que recién ingresan porque ya entran, digamos, bajo el imperio de una ley que es más respetuosa a los derechos de la persona, que tiene determinadas características, pero básicamente a las personas que ya llevan muchos años trabajando dentro de migraciones, que por ahí tienen algunos preconceptos o algunas prácticas que están como anquilosadas dentro del organismo. Entonces a nosotros nos parece que romper estos moldes y empezar a trabajar en la formación de nuestros recursos humanos y en que se empiecen a capacitar no solamente en lo que tiene que ver con la gestión migratoria propiamente dicha, sino también en lo que tiene que ver con algunas otras problemáticas que están asociadas a las migraciones, es una herramienta muy importante. Entonces hemos implementado una serie de cursos que tienen que ver con la labor migratoria específicamente y cursos sobre sensibilización para casos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que los hemos hecho con la Organización Internacional para las Migraciones, cursos sobre detección temprana de situaciones de posible tráfico o trata de personas. Estamos interactuando también con organizaciones no gubernamentales, fundaciones que se dedican a luchar contra este fenómeno. Hemos hecho algunos trabajos con la fundación que preside Susana Trimarco. Y por otro lado también distintas actividades que tienen que ver también con la toma de conciencia de los migrantes de los derechos que le asisten y de cuáles son los requisitos que la normativa argentina exige para obtener su residencia legal y su documento nacional de identidad. Nosotros somos convencidos de que la situación de irregularidad migratoria y el hecho de que una persona esté indocumentada dentro de nuestro país es caldo de cultivo y genera un terreno muy propicio para la actividad de las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de delitos. Porque la comunidad migrante en general, y esto no es solamente en la República Argentina, sino a nivel internacional, la comunidad migrante tiene la característica de ser una comunidad que está en una situación de desventaja en relación a los nacionales. O sea, en primer lugar, si uno analiza cuáles son las causas de la migración, es muy fácil concluir que en el 90% de los casos las personas migran porque tienen una necesidad, ¿no? Porque están escapándose de alguna situación, o una situación de hambre, o una situación de persecución de naturaleza política, religiosa o ideológica. Es gente que está buscando un lugar de residencia distinta porque quiere proteger su propia vida y la vida de sus familias y sus medios de subsistencia básicos. Entonces eso, digamos, vienen en general de situaciones de esta naturaleza, situaciones de apremios económicos muy graves o situaciones de persecuciones muy graves en los que verdaderamente está en riesgo su propia vida. Si nosotros sumamos esta situación previa con el hecho natural que puede, digamos, sufrir cualquier ser humano de dejar su tierra, de dejar sus afectos, sus relaciones, gran parte de su familia, para insertarse en un medio que quizás le es desconocido, que tiene digamos, códigos de convivencia a lo mejor distintos, una cultura distinta, prácticas distintas, digamos que esta situación de vulnerabilidad o de debilidad
se agrava. ¿Y por qué se agrava esta situación? Y porque, bueno, la persona en determinados sentidos se invisibiliza, la persona tiene temor si no tiene su documentación en orden, a ser denunciado, a ser detectado por el Estado, y que el Estado, y esto también es parte de la desinformación que existe en esta materia, que el Estado lo vaya a buscar y lo expulse o lo deporte y lo devuelva a la situación respecto de la cual la persona se escapó. Entonces, el acceso a la regularidad migratoria, el acceso a un documento nacional de identidad, es una herramienta muy importante porque le brinda una seguridad al migrante. La primera seguridad que le brinda es que es alguien en el país. Y la segunda seguridad que le brinda es que el documento nacional de identidad, más allá de lo que dice la ley, que a lo mejor la ley propicia el acceso a determinados derechos básicos con independencia de la situación migratoria de la persona, pero nosotros sabemos que cuando una persona va a anotarse en una escuela, a anotar a sus hijos a la escuela, o a hacerse atender en un hospital, o acceder a algún tipo de servicio público, se le pide el documento nacional de identidad. Estamos muy acostumbrados a eso y es, digamos, hasta entendible que esto sea de esta manera. Entonces, el documento nacional de identidad es la llave de acceso a todos estos derechos. Y cuando la persona tiene una identidad, cuando la persona empieza a ser alguien, cuando la persona toma conciencia de que tiene determinados derechos, y cuando la persona toma conciencia de que esos derechos le son respetados por el Estado, esa persona deja de pertenecer a esta comunidad vulnerable y termina integrándose plenamente a la sociedad de recepción. ¿De qué se aprovechan las redes que se dedican al tráfico de personas? De situaciones de vulnerabilidad. Bien. Entonces, la política de facilitar el acceso a la residencia, la política del abordaje territorial que nosotros estamos haciendo, de bajar a los barrios, a los lugares donde están las personas, de identificar referentes o líderes comunitarios para trabajar mancomunadamente con ellos, para asesorar a la comunidad migrante respecto de cómo se accede a la residencia legal, me parece que es muy importante. Y como yo decía ayer, creo que lo dije en un taller que hicimos junto con el Ministerio de Seguridad, en el que participaron Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura y Dirección Nacional de Migraciones, junto con la ministra Nilda Garré. También tenemos que tomar conciencia de los funcionarios públicos, ¿no? Y tenemos que tomar conciencia de los funcionarios públicos cuando tenemos la posibilidad de acceder a algún medio de comunicación o de hacer algún tipo de declaración pública que puede tener alguna repercusión, que tenemos una responsabilidad en este sentido. Yo escuchaba algunas informaciones respecto de unas supuestas declaraciones de la Procuradora General de la provincia, en las que, refiriéndose a la cuestión de la trata de personas, decía que oponían cuestionamiento, por lo menos eso era lo que reflejaban algunos medios de comunicación, la política migratoria del Estado Nacional, diciendo que merced a esta política migratoria, las ciudadanas paraguayas, por ejemplo, víctimas de trata de personas, ingresaban por pasos de frontera adulterando su documento nacional de identidad, o sus documentos paraguayos, ¿no? Y la verdad no resiste el menor análisis, porque precisamente la política migratoria argentina no pone en la obligación, como sí lo hacía la legislación anterior, al sudamericano de tener que mentir o falsear su identidad para poder entrar, porque cualquier paraguayo que quiera venir a Argentina puede hacerlo sin necesidad de adulterar ningún documento. Por el solo hecho de ser paraguayo puede ingresar libremente a nuestro país. Entonces, decir que un paraguayo accede a la Argentina falsificando documentos y ingresando por paso de frontera, me parece que es temerario o es falto de información, es irresponsable esta afirmación, o bueno, a lo mejor vamos a dar el beneficio de la duda. Estas declaraciones fueron sacadas de contexto, porque hay que reconocer que fueron publicadas en Infobae y en el Diario de la Nación, y quizás fueron sacados de contexto y reflejadas públicamente con alguna intencionalidad, ¿no?